Holulipa. La Biblia sigue siendo un libro que genera mucha controversia en Latinoamérica. En el pasado hemos hecho varios videos que tratan asuntos de la Biblia, pero usualmente nos hemos concentrado en el Nuevo Testamento y en su interpretación y uso por los cristianos de Latinoamérica. En esta ocasión hablaremos en detalle del Viejo Testamento, cómo se conformó, cuál es su estructura y la historia detrás de cada uno de los libros que lo componen. Creado y producido por el canal Holulipa, el canal más idóneo sobre conocimiento de ciencia y razón en Latinoamérica. Para detalles y curiosidades sobre el Nuevo Testamento, por favor vea nuestra serie de videos llamada Conozca la Biblia. La Biblia es la base documental para el cristianismo y las iglesias que emanaron de éste. Es considerada la palabra textual de Dios, inspirada en aquellos que escribieron los diferentes libros. Es el conjunto de libros canónicos en el cual dependen la religión del judaísmo y el cristianismo. La palabra canónico fue creada por la Iglesia cristiana en sus inicios para identificar aquellos libros que ellos consideraban habían sido inspirados por Dios. Aquellos libros que ellos no consideraban inspirados por Dios le llamaron apócrifos. La Biblia que todos conocemos tiene o 66 o 73 o 78 libros, dependiendo de qué religión usted siga. Cuando la temprana iglesia cristiana creó el primer compendio que llamó Biblia, incluyó en ella 73 libros. Este número de libros fue modificado por otras iglesias a través del tiempo. La ortodoxa oriental agregó libros al compendio bíblico y la alteración más conocida y más diseminada en el día de hoy fue la hecha por Martín Lutero, que eliminó 7 libros del compendio creado por la temprana Iglesia Católica, y con estos 66 fue que conformó la Biblia protestante, que es la que usan la mayoría de las iglesias evangélicas de la actualidad. La Iglesia Católica de los primeros 500 años del cristianismo fue quien determinó cuáles libros se iban a incluir en el primer compendio que llamaron Códice. Los libros incluidos fueron recopilados de acuerdo a la tradición de los primeros cristianos, que recurrentemente utilizaban los mismos textos cuando se congregaban. Esta manera de usanza fue usada por los sabios de la Iglesia Católica Romana para elaborar una lista definitiva. Darle a la Biblia la forma que tiene actualmente llevó muchas décadas. No encontramos antes del 367 de nuestra era una compilación bíblica exactamente como la forma actual. Esta primera lista aparece en una carta pascual de un obispo cristiano llamado Atanasio. Pero en fin, la Biblia cristiana que conocemos hoy en día se compiló en el Concilio de Hipona en el año 393 de nuestra era. Los concilios consisten en asambleas de autoridades religiosas para decidir sobre asuntos en particular. En ese concilio se votó por levante de mano para aprobar los diferentes libros a incluir en esta primera compilación cristiana que llamaron Códice. La Biblia no es un libro común. Su composición llevó siglos y su autoridad todavía se mantiene. Los autores de los libros que constituyen la Biblia proceden de diversas profesiones y recibieron educación en todos los niveles concebibles, desde el más alto hasta el más bajo. Difirieron en su condición y ocupación. Algunos fueron ganaderos, otros pastores, soldados y pescadores. Algunos fueron reyes, legisladores, estadistas, cortesanos, sacerdotes, poetas y médicos. No hay una Biblia canónica única. Muchas Biblias han evolucionado, con superposición y divergencia de contenidos. El Antiguo Testamento cristiano se superpone con la Biblia hebrea y la Septuaginta griega. La Biblia es conocida en el judaísmo como Tanakh. El nombre de Tanakh, que en hebreo significa formato, refleja la triple división de las escrituras hebreas. Torah, que es la enseñanza, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son las escrituras.
Muchos dentro del fundamentalismo cristiano, así como gran parte del judaísmo ortodoxo, apoyan firmemente la idea de que la Biblia es un registro históricamente exacto de hechos reales y una fuente principal de orientación moral. El profesor John K. Riches, profesor de Divinidad y Crítica Bíblica en la Universidad de Glasgow, afirma que los textos bíblicos mismos son el resultado de un diálogo creativo entre tradiciones antiguas y distintas comunidades a través de las edades, diciendo, aunque no lo dice textualmente, que el Antiguo Testamento no es históricamente correcto o que trata sobre hechos reales. El Antiguo Testamento no es solo una colección de libros, sino que está estructurado por varios subgrupos de libros. Los primeros 5 libros forman el grupo llamado Pentateuco o Ley Mosaica, e incluye los libros de Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo. Los demás subgrupos son los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y los libros sapienciales. La autoría del Pentateuco se le atribuye a Moisés mismo, pero el consenso entre los académicos modernos de la Biblia es que Moisés no fue autor de ninguno, sino que éste tuvo múltiples fuentes o autores y que su composición ocurrió por espacio de varios siglos. Una nota importante que debemos resaltar antes de iniciar nuestro análisis bíblico es que todos los libros del Viejo Testamento fueron escritos en hebreo. Sin embargo, los libros, cartas y documentos del Nuevo Testamento que tenemos a manos fueron todas escritas en griego. La primera compilación de todos estos libros que fue escrito en un mismo lenguaje fue la Vulgata Latina, creada por la Iglesia Católica, que fue traducida del hebreo y del griego al latín. Resulta curioso que siendo Jesucristo un judío hebreo que probablemente hablaba el dialecto del arameo, ninguno de los libros biográficos de su vida, llamados evangelios, ni ningún documento que se refiera a su ministerio y a la temprana iglesia, no fuera escrito en su idioma el arameo, ni en el idioma de sus ancestros el hebreo, sino en un idioma forrágeno como era el griego. Los libros contenidos en el Viejo Testamento, a excepción de muy pocos, son por lo menos recuentos aburridos y por lo más historias abusivas de genocidio e injusticias. El Dios que se presenta en el Viejo Testamento es un Dios vengativo, celoso y vanidoso que exige que se le adore, y cuando esto no se hace, castiga de manera severa y abusiva. El Viejo Testamento se inicia con el libro del Génesis, en el cual se describe la creación del mundo por Dios. Aunque existen muchos cristianos que creen literalmente que dicha creación ocurrió tal como lo describe el libro del Génesis, la mayoría de los académicos considera este libro no más que ciencia ficción y mitología utilizada para iniciar el resto de las historias en las cuales se justifica la preeminencia de un pueblo por encima de todos los demás que vivían en esa región. Ejemplo de esta opinión académica es la dada por el padre George Cohen, un astrofísico de la Universidad de Georgetown y Harvard, que fue el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, un científico bona fide, respetado tanto en el ambiente científico como en el ambiente religioso. Él mismo opina sobre el Génesis lo siguiente. What do you say to fellow Christians who take the book of Genesis literally, and Adam and Eve and 6 days and things like that? I say as little as I have to, because I tend to get very upset by it, any literalist, fundamentalist interpretation of Scripture, because it simply reveals, I hate to be this harsh with people who are real believers, it reveals a very fundamental ignorance of what Scripture is all about. And let me put it this way. Scripture was written between, let's say, 5,000 years, at least the traditions back to the prophet Abraham, the patriarchs, until about 200 years after Christ, which is the Gospel of St. John. That's the span of the Judaic-Christian scriptures. Modern science came to be in roughly, in the 17th century, with Galileo on through Leibniz and Newton. There is no science in Scripture. There can't be because of that conflict of dates, but they had no scientific mentality. They had no curiosity
about how old was the universe, how did various things come to be. In fact, the stylistic view of the Genesis accounts of the creation of the world and everything in it, the style shows very clearly that they were trying to establish a kind of poetic structure to say that God was the source of all things. And that's why he did it in 6 days. And that's why if you interpret it scientifically, you get all screwed up. Yes. Because light came on the first day, but the sun and the moon on the fourth day. Yeah. Well, the reason light had to come on the first day is because you had to have a day structure. And that's why at the end of each day of creation, and there was night and there was day. That's a poetic expression. In other words, it's a literary style in order to teach something that is true but is not scientific. So that's why I get up. En la historia del Génesis, Dios crea el mundo en 6 días y consagra el séptimo como día de descanso. Dios crea a los primeros humanos, Adán y Eva, y todos los animales en el jardín del Edén, pero manda a no comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego una serpiente les habla. Retratada como una criatura engañosa o embustera, tienta a Eva a comer de la fruta de todos modos y también tienta a Adán, con lo cual Dios les maldice y los arroja fuera del Edén en lo que llamamos la caída del hombre. Eva tiene 2 hijos, Caín y Abel, más luego Caín mata a Abel después de que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Dios entonces maldice a Caín. Eva tiene otro hijo, Set, que toma el lugar de Abel. Después que muchas generaciones de Adán, Caín y Set pasaron, el mundo se corrompe por el pecado del hombre y los Nefilim, y Dios decide acabar con la humanidad. En primer lugar, indica al justo de Noé y su familia construir un enorme barco y poner ejemplos de todos los animales en él. Entonces Dios envía un diluvio para acabar con el resto del mundo. Cuando las aguas retroceden, Dios se arrepiente y promete no destruir el mundo de nuevo con agua, y como símbolo de esta promesa envía el arco iris. Pero al ver la humanidad cooperando para construir una gran ciudad-torre, la Torre de Babel, Dios divide a la humanidad con muchas lenguas y los separa creando una gran confusión. Dios manda a Abraham a viajar desde su hogar en Mesopotamia a la tierra de Canaán. Allí Dios hace un pacto con Abraham y promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas, pero que la gente primero sufrirá opresión en tierra extranjera por unos 400 años, después de lo cual ellos heredarán la tierra entre el río de Egipto, el Nilo, y el gran río Éufrates. Dios establece la circuncisión de todos los varones como señal del pacto que establece con Abraham. Más luego, la esposa de Abraham, Sara, que es vieja, le dice a Abraham que tome a su sierva egipcia, Agar, como segunda esposa. A través de Agar, a Abraham le nace Ismael. Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por los pecados de su pueblo. Abraham protesta y logra que Dios prometa no destruir las ciudades si pueden encontrar 10 hombres justos. No los encuentran y deciden la destrucción. Ángeles llegan a salvar al sobrino de Abraham, Lot, y su familia, pero su mujer, contrario a lo mandado por Dios, mira hacia atrás durante la destrucción y se convierte en un pilar de sal. Las hijas de Lot, preocupadas con que son fugitivos y que nunca encontrarán maridos, emborrachan a Lot y quedan embarazadas de él, y dan a luz a los antepasados de los moabitas y amonitas. Abraham y Sara van a las tierras extranjeras de Gerar, fingiendo ser hermano y hermana. Son medio hermanos. El rey de Gerar toma a Sara por esposa, pero Dios le advierte de volverla y él obedece. Dios envía a Sara un hijo nombrado Isaac, a través del cual se establecerá el pacto. A insistencia de Sara, Ismael y su madre Agar son expulsados al desierto, pero Dios les salva y promete hacer de Ismael una gran nación. Dios prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Cuando Abraham está a punto de poner el cuchillo sobre su hijo, Dios le para, prometiéndole incontables descendientes. A la muerte de Sara, Abraham compra las tierras de Macpelat, que se cree que es el Hebrón moderno, para erigir una tumba familiar y envía a su siervo a Mesopotamia para encontrar entre sus relaciones a una esposa para Isaac, y Rebeca es elegida. Otros niños nacen a Abraham por su esposa Keturah, entre cuyos descendientes están los madianitas.
y muere viejo y próspero, y fue enterrado en su sepulcro en Hebrón. La esposa de Isaac, Rebeca, da a luz a los gemelos Esaú, padre de los edonitas, y Jacob. A través de engaño, Jacob se convierte en el heredero en vez de Esaú y obtiene la bendición de su padre. Él huye donde su tío y allí prospera y gana a sus dos esposas, Raquel y Lea. Se cambia el nombre de Jacob a Israel y por sus esposas y sus doncellas tiene 12 hijos, los antepasados de las 12 tribus de los hijos de Israel y una hija, Dina. José, hijo favorito de Jacob, es vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos celosos. Pero José prospera después de dificultades con la ayuda de Dios al interpretar el sueño del faraón de hambruna inminente. Entonces él se encuentra con su padre y hermanos que no lo reconocen pero que suplican por comida. Después de mucha manipulación, se les revela y permite a ellos y sus familias vivir en Egipto, donde el faraón les asigna la tierra de Gosén. Jacob llama a sus hijos a su cabecera de muerte y les revela su futuro antes de morir. José vive hasta una edad avanzada y pide a sus hermanos que si Dios les libera fuera del país, que se lleven sus huesos con ellos. Y así termina el libro del Génesis. ¿Qué hemos aprendido después de haber resumido el primer libro de la Biblia llamado el Génesis? Aprendimos que la creación de la nada de todo lo que existe, el hombre del barro y la mujer de una costilla, no tiene ninguna base en la ciencia, y es más plausible que su base haya sido poética para establecer un inicio de la historia de este pueblo llamado hebreo. Adicionalmente, con la historia de Adán y Eva, se estableció que la desobediencia del hombre a cualquier mandato de su Dios, por estúpido que éste sea, tiene consecuencias mortales y nefastas, porque por algo tan inocente como comerse una fruta, ellos, su descendencia y todos los demás seres humanos de este mundo, fuimos condenados a morir por todos los siglos por venir, estableciendo desde ese punto que el hombre deba adorar y pedir perdón a este Dios egoísta para tener una vida decente sobre la tierra. También aprendimos que el comportamiento inmoral del incesto es aceptable. Abraham se casa con su media hermana, Sara, y las hijas de Lot lo embriagan y le violan para quedar embarazada de su descendencia. O sea, que este libro no solamente condona la violación de un padre por sus hijas, sino que establece como aceptable el incesto. Otra cosa que aprendimos es que Dios está dispuesto a aceptar el engaño y a premiar a los malos por encima de los justos. Sin ninguna razón rechaza la oferta de uno de los dos hermanos, provocando la muerte del otro. También acepta el engaño como válido cuando uno de los hijos de Jacob le engaña al procurar la bendición paterna, y en vez de revertir esa herencia basada en el engaño, la mantiene, y quien es premiado al final es aquel que hace el engaño. Otra cosa que se nota es la poca valía que tienen las mujeres. Cada uno de estos hombres tienen varias mujeres y tienen hijos indistintamente con una u otra, eliminando prácticamente el concepto de familia. La historia de José no es menos perturbadora, pues indica que los esclavos deben respetar a sus amos, y es eso y no la rebelión la que produce libertad y felicidad. Pero la historia más inmoral de todas es en la que Dios le pide a Abraham que mate a su propio hijo, como un sacrificio para él, su Dios. Imagínense ustedes qué tipo de manipulación psicológica tienen que hacer estas creencias, estos tipos de inmoralidades, como algo bueno, solo porque Dios lo manda. Bajo ninguna otra circunstancia, ningún ser humano que tenga su mente en buen estado aceptaría estas acciones. Sin embargo, porque está escrito en la Biblia, lo aceptamos como si no fuera nada. En fin, estas son las diferentes historias de las primeras generaciones de este pueblo hebreo. Y si estas son las historias emblemáticas, entonces el pueblo hebreo era un pueblo amoral. Pero eso es lo que debía de esperarse, porque una realidad subyacente que nadie menciona es que este Dios es genocida. Destruye al mundo con una inundación universal, ahogando a todos los hombres y mujeres y niños de esa época, solo porque se habían comportado mal, habiendo sido él que los creó así. Y una vez los imperfectos ciudadanos de esta tierra se recuperaron de tal genocidio, entonces les confunde al darles lenguas diferentes por el solo hecho de querer hacer un monumento para llegar al cielo. No estoy diciendo que estas historias sean verdaderas,
realmente parecen absurdas, pero el hecho de que aparezcan en el libro como ejemplos de la justeza de este Dios es sumamente preocupante. Y no olviden que también destruyó 2 ciudades por ser exactamente como Él los creó, sin dejar pasar por alto que por solo mirar te pueden convertir en sal. Y todas estas historias convolutas son solamente el inicio de lo que es el Viejo Testamento. Les recomiendo que se aten los cinturones porque la cosa de ahora en adelante solamente empeora. Les espero en mi próxima entrega y muchas gracias por su atención.